Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos se sentaron ahí. Tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. El evangelio que hemos leído es el de San Juan. En el capítulo anterior, Jesús se encontraba en la ciudad de Jerusalén, en donde curó al paralítico de la piscina de Betesda. Ahora, de repente, se nos presenta que Jesús está en Galilea. Jerusalén está al sur, es Judea. Galilea se encuentra al norte. Y Jesús se encuentra en la parte del sureste de Galilea, en la orilla, en la ribera del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. En realidad este es un lago con 21 kilómetros de largo por 11 de ancho, que tiene de profundidad 48 metros en las partes más hondas, pero tiene muchos nombres. Yam Kineret es el nombre más antiguo, es el mar que tiene forma de arpa. Mar de Galilea porque está en Galilea. Lago de Tiberíades porque había sido fundada la ciudad de Tiberíades en norte de Tiberio, en la parte suroeste. Y esa ciudad sustituyó a la antigua capital que tenía Galilea, que era Séforis. Esta misma ciudad tiene un acontecimiento histórico de poder, de autoridad de los grandes del mundo. Había sido dada en regalo por Nerón a Herodes Agripa II. Y en este lugar Jesús se encontraba y había mucha gente que lo seguía. ¿Y por qué seguían a Jesús? Porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. En el Evangelio de Juan estamos en el capítulo 6. En el capítulo 2 se nos habla de su primer signo en Caná de Galilea. Después se nos habla del segundo signo, cuando dio la salud al siervo del rey, mejor dicho, al hijo o al esclavo o siervo de un servidor del rey. Y luego el siguiente signo es este de la curación del paralítico en Jerusalén, en la piscina de Betesda. Pero
seguramente hizo otros milagros que no están aquí en el Evangelio, como al final nos va a decir el autor. Hizo muchos otros signos que no están escritos aquí. Por eso la gente seguía a Jesús, querían ver todo lo que él hacía. Y a la orilla del lago de Galilea hay muchas colinas. Jesús se subió a una de ellas, posiblemente la más alta, junto con sus discípulos, y se sentó. Y cuando se habla de que un maestro se sienta rodeado de sus discípulos, se nos dice que va a actuar como maestro. ¿Y qué hace Jesús? Jesús está por allí porque la Pascua está cerca. En esa zona transitan muchos peregrinos. Aquí se encuentra con mucha gente que viene del norte, del noreste, unos del noroeste porque bajan de norte a sur, otros atraviesan el lago. Pero Jesús ve mucha gente que lo sigue y le hace una pregunta a Felipe. Felipe es paisano de Simón y de Andrés. Y es el que acercó también a Natanael como uno de los discípulos. Su nombre es griego porque es gente de la frontera, es oriundo de Betsaida, que significa casa de pescadores. Jesús les dijo, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Esta pregunta la hizo para ponerlo a prueba. La respuesta que Felipe le dio fue acerca de la cantidad, no cómo. Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno tocara un pedazo de pan. Esto nos hace pensar, por la manera de reflexionar de Felipe, que en la bolsa común que tienen, que ordinariamente maneja Judas, tienen una cantidad aproximada de 200 denarios, porque ellos también de repente en el camino encontraban trabajo y trabajaban todos, y por eso había una bolsa común. Otro de los discípulos de Jesús, de nombre Andrés, hermano de Simón Pedro, que es paisano también de Felipe, se dio cuenta que un muchachito andaba por allí, por esa zona, yendo y viniendo, ofreciendo panes de cebada y tenía también pescados. En realidad se trata de los panes más económicos que comían los más pobres. Eran unas tortas aplastadas y le dijo que tenía 5 panes de cebada y tenía 2 pescados, pero la palabra pescados aquí equivale a algo que ha sido cocinado a la lumbre y puede ser alguna cosa que denote tortas de pescado seco o una salsa de pescado que ha sido cocinada al fuego. Y entonces otro de los discípulos ha hecho presente lo que sucede y Jesús, al escuchar algo semejante a lo que le dijo Andrés, ahora con lo que había dicho antes, Felipe es insuficiente, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús escucha esto y le da una respuesta. Ustedes digan a la gente qué se siente. Él sabía lo que iba a hacer porque le propuso a Felipe que buscara la manera o que le propusiera. Una vez que se sentó la gente, se nos dice que había mucha hierba en ese lugar, es tiempo de primavera. Algunos ven aquí el buen pastor que lleva a sus ovejas a comer. Se sientan y había 5,000 hombres, porque los sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los panes y dio gracias, de aquí la palabra Eucaristía, del verbo eucaristeo en griego que aparece en el texto del Evangelio de San Juan, y empezó a repartir a los que se habían sentado a comer y les fue dando después de los pescados. Y una vez que se saciaron, dijo a los discípulos, recojan lo que sobra. Y recogieron todo lo que había sobrado de los 5 panes. Llenaron 12 canastos. Con eso se nos dice que son los 12 apóstoles o los 12 discípulos que recogieron los sobrantes. Y la gente, al ver todo esto, pensó inmediatamente en cualquiera de los 2 profetas, Elías o Eliseo, que habían multiplicado alimento. Y pensaron que Jesús era verdaderamente el profeta que debía de venir al mundo. Y pensaban coronarlo rey. Pero Jesús, dándose cuenta, se alejó de ellos, se subió a la montaña él solo. Así,
encontramos cómo no logran captar el signo que Jesús ha hecho. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.